Es el día en que tenemos el encuentro del ictus. Es el acontecimiento, la primera etapa del viaje de recuperación. Quien lo vive en primera persona no es capaz de darse cuenta de que es una etapa de todo un viaje. Es claramente un acontecimiento inesperado que te desborda. Este es precisamente el propósito de estos últimos vídeos. Mostrar que todo lo que sucede no es una colección desordenada de acontecimientos, sino más bien acontecimientos ordenados de un camino, con un punto de partida y un destino. Tener un itinerario claro puede ayudarnos a atravesar las distintas etapas con mayor fluidez y a no dejarnos sorprender de los obstáculos. Esta primera etapa, el acontecimiento, puede delimitarse en términos de tiempo desde el momento exacto en que aparece la enfermedad hasta la alta hospitalaria. En ausencia de complicaciones, este periodo dura aproximadamente un mes. Claro, desgraciadamente hay situaciones en las que este periodo se alarga. De hecho, el paciente puede estar en coma o sufrir neumonía u otras infecciones. Este es el periodo más intenso en el que se experimentan las emociones que más marcan, las que nunca se olvidarán. ¿Por qué deberían ver este vídeo y revivir estos dramáticos momentos? Porque si ya has pasado por ellos y te encuentras en una etapa posterior, puedes volver la vista atrás a esos momentos para comprender el camino que has recorrido y las pruebas que has superado. Esto te ayuda a entender que es un viaje, y si lo estás viviendo ahora mismo, ver el vídeo puede ayudarte a prever ciertos acontecimientos y estar preparado. Cuando hablo de acontecimientos, me refiero a acontecimientos externos, es decir, lo que ocurre, y acontecimientos internos, es decir, cómo vivimos lo que ocurre, las emociones que sentimos. A algunos le puede parecer extraño o innecesario hablar de emociones. Veamos cómo decirlo. Afrontar todo este drama del ictus es extraordinariamente difícil. Para todos los que viven en primera persona, es decir, para los pacientes, para la familia también, por cierto, pero también para los profesionales que se ocupan de la rehabilitación. Los que tienen que construir el programa de fisioterapia deben ser capaces de identificar los ejercicios más adecuados y eficaces para su paciente. Y esto es un gran obstáculo, pero puedo decir firmemente que no es el mayor obstáculo. A menudo los obstáculos más difíciles de superar son los que crea el propio paciente. ¿Cómo es posible que pacientes a los que lo primero que les gustaría es salir de este embrollo creen obstáculos? Claro, no intencionalmente, pero si intentamos pensar en la presión a la que están sometidos, es fácil darse cuenta de lo probable que es perder el control. La gestión de las hospitalizaciones, los déficits motores y cognitivos, la pérdida de la propia identidad, la autonomía, claro, toneladas de horas de rehabilitación, la burocracia, las dificultades financieras. Y esto es solo una parte. Todas estas tensiones externas producen muchas emociones, que si no se gestionan y orientan bien, corren el riesgo de desbordar al paciente. Por eso, al describir las etapas del viaje desde el acontecimiento hasta la recuperación, me gustaría identificar no solo los acontecimientos externos, sino también los internos, porque necesitamos saber qué tipo de emociones podemos experimentar y cuál es su propósito. Sí, las emociones tienen un propósito, sirven. Son las emociones que guían nuestro comportamiento. Emoción, del latín, fuera, moveo, muevo fuera. Transporto a través de mi comportamiento lo que tengo dentro. Las emociones guían el comportamiento, son parte de él. Pero ¿de qué dependen las emociones? A su vez, surgen como resultado de acontecimientos externos y de nuestras acciones. El comportamiento moldea la forma en que experimentamos las emociones. Gregory Bateson explica este doble vínculo con una imagen perfecta. El río da forma a las orillas y las orillas guían el río. ¿Por qué le cuento esto? Porque si pudiéramos comprender el papel, la utilidad de nuestras emociones, entonces no solo sabríamos cómo abrazarlas, sino que también tendríamos pistas sobre cómo facilitar la transición de una etapa a la siguiente. No hay emociones correctas o incorrectas, todas son correctas, pero debemos comprender lo que nos comunican. Empecemos con la primera emoción, el shock.
Todo sucede demasiado deprisa, estamos expuestos a una serie de estímulos de muy alta intensidad. Es imposible gestionarlo todo racionalmente y corremos el riesgo de ser sobrecargados. El shock tiene la misión de protegernos de esta sobreexposición. Cuando los pacientes y familiares nos hablan de esos momentos, de hecho no es raro escuchar frases como parecía que no me estaba pasando a mí. Tenía la impresión de estar viviéndolo todo desde fuera, como en una película. Es curioso cómo el shock es un fenómeno que también se produce internamente desde el punto de vista neurofisiológico, precisamente como consecuencia del ictus que provoca una estimulación de alta intensidad en un corto periodo de tiempo, y esto produce una respuesta inmediata del sistema nervioso central que pone en reposo muchas estructuras de la red nerviosa, sobre todo aquellas que sirven para gestionar la información. Así que el sistema, a través del shock, inhibe ciertas estructuras para no exponernos a una sobrecarga de información. Desactiva los órganos que nos permiten dejar entrar estas informaciones. Como ves, el shock también es una emoción que sirve. ¿Qué más hay? Estamos en el hospital, nos han informado de que ha habido un ictus y de que el estado es grave. A los familiares se les dirá que la supervivencia no está garantizada y que la prioridad es estabilizar el cuadro clínico. Es cierto que la tasa de mortalidad es elevada, aunque va disminuyendo progresivamente con los años. La mayoría de la gente ni siquiera sabe qué es un ictus y cuáles son sus consecuencias. Así que surgen las primeras preguntas. ¿Cuándo me recuperaré? ¿Seré como antes? En el mejor de los casos, nadie es capaz de hacer predicciones. En el peor, alguien hará predicciones, pero en el lado negativo, diciendo que no hay ninguna posibilidad. Cuando hablamos de emociones, siempre tenemos en cuenta que la cuestión es mucho más compleja y que no experimentamos las emociones de forma aislada, sino también de forma combinada, como si fueran ingredientes de un cóctel. Por ejemplo, aunque el shock nos ayuda a protegernos de sobrecarga de información, también puede acompañarnos una sensación de agobio. El agobio no solo viene dado por la cantidad de estímulos que estamos recibiendo en este primer mes, sino también por la sensación de que esos estímulos son confusos y desordenados, y esto genera desconcierto. Una emoción que tiene la tarea de guiar nuestra atención para buscar un patrón que nos permita organizar las informaciones. Y si no lo conseguimos, nos sentimos perdidos cuando tenemos que tomar una decisión, ir en una determinada dirección. Pero la información de la que disponemos no es suficiente o consistente para saber qué hacer. Y esto nos guía a seleccionar la información más relevante. Por último, entramos en contacto con una emoción muy poderosa en este primer mes tras el ictus: el miedo. ¿Cuándo tenemos miedo? Cuando la información que tenemos no solo no es suficiente y consistente, sino que no nos permite predecir lo que va a pasar. No podemos hacer predicciones. De nuevo, es una emoción que dirige nuestros sentidos en el manejo de la situación. La razón por la que estamos analizando conjuntamente estas emociones es porque si aprendemos a reconocerlas y a comprender su papel, podremos participar conscientemente a guiarlas de la manera más eficaz, en lugar de sentirnos abrumados. Lamentablemente hemos vivido con la idea de que experimentar emociones es signo de debilidad. Por ejemplo, está casi prohibido si un hombre deja de ver sus emociones porque se arriesga a perder su virilidad. Y lo mismo ocurre con las mujeres y todos los demás géneros. Corren el riesgo de parecer vulnerables en una sociedad que exige exactamente lo contrario. Así que tendemos a pensar que las emociones hay que reprimirlas y controlarlas, mientras que aquí les digo lo contrario, que hay que comprenderlas y valorarlas porque, además de ser nuestra expresión más verdadera, son absolutamente útiles. Las emociones son capaces de guiar el comportamiento mucho más rápidamente e incisivamente de lo que es posible racionalmente. Es un periodo inolvidable precisamente porque está impregnado de emociones que necesitan fijarse en nuestra memoria para esculpir indeleblemente nuestra experiencia. En este cóctel de emociones participan también la ansiedad y la preocupación, que a falta de la posibilidad de hacer previsiones ciertas, nos proyectan hacia escenarios posibles,
aunque sean negativos. Y la desesperación y el abatimiento, que según esta clave de interpretación de la búsqueda de la utilidad de cada emoción, podrían representar un pasaje fundamental para guiarnos en el procesamiento y la aceptación de una situación posiblemente muy grave y sin solución. Pero es precisamente en la etapa del acontecimiento cuando entramos en contacto con una de las emociones más fuertes de todas, una emoción que estará presente en todas las etapas de la sanación, no solo en esta primera, una emoción que a veces parecerá más fuerte y a veces más débil, precisamente por nuestra tendencia a querer reprimirla. Estoy hablando de la esperanza. ¿Conoces el mito de Pandora? Zeus había encomendado a Epimeteo la tarea de repartir talentos y cualidades entre todos los seres de la tierra, pero se olvidó de la humanidad, así que su hermano Prometeo intentó compensarla como robando el fuego a los dioses para dárselo a los hombres que se habían quedado sin cualidades. Pero esto enfureció a Zeus, que como castigo regaló a Epimeteo una mujer, Pandora, una mujer de extraordinaria belleza, pero a la vez muy curiosa, que como sabemos abrió la caja que le había confiado el propio Zeus, en cuyo interior se guardaban todos los sufrimientos y males que afligirían a la humanidad a partir de ese momento. Pero Pandora se dio cuenta de que en la caja había también algo más, una entidad muy poderosa, la esperanza. Era la única virtud que permitiría a la humanidad soportar todos los sufrimientos. La esperanza desempeña un papel central en el viaje de recuperación y sanación. De hecho, es una emoción importante para el paciente, la familia, pero también para nosotros que participamos en la recuperación de los pacientes. Porque la esperanza es la energía explosiva que permite hazañas extraordinarias. Y en las palabras de San Agustín, la esperanza tiene dos hermosas hijas, desdén y coraje. Desdén por las cosas como son y coraje para cambiarlas. Tenemos que recordar que este vídeo donde hablamos del evento forma parte de un razonamiento más amplio que iniciamos con el vídeo donde podéis encontrar la visión general de todas las etapas del viaje de sanación. Te lo dejo también en descripción junto con muchos otros recursos útiles. ¿Cuándo termina esta primera etapa? Al final de la hospitalización, donde la prioridad no era tanto la rehabilitación, sino salvar la vida del paciente. Una vez que el cuadro clínico es estable, entonces desde el hospital se traslada al paciente a una clínica de rehabilitación y es aquí donde idealmente termina la primera etapa y comienza un segundo capítulo del camino hacia la recuperación, al que le he dado este nombre que puede parecer extravagante: la etapa del guerrero y el monstruo. Hablaremos enseguida en un próximo vídeo. Siga adelante y vea los otros vídeos para aprender más sobre la recuperación tras un ictus. Únase también al debate en los comentarios y encuentre nuestros contactos y otros recursos en la descripción.